Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Salmos 130. Salmos 130. Ayer cuando estaba corriendo, pasé una de las iglesias católicas acá y estaban ahí alistándole para Domingo de los Ramos. Entonces, viendo que ya, si queremos un calendario o no queremos un calendario, debemos dar gracias a Dios que en este momento hay bastante gente que están parándose en Semana Santa pensando en lo que hizo Cristo. Y nosotros también debemos pensar en la razón por la cual Cristo vino. Y hoy, en preparación que la próxima semana vamos a estar escuchando de resurrección desde el final de Génesis, terminando Génesis, como una espera hacia la eternidad. Esta semana quería que nosotros tuviéramos chance para ver y entender un poquito de la necesidad de por qué Cristo vino. Porque tenemos esa entrada triunfal que veamos en los evangelios. Pero debemos entender en contexto por qué vamos a estar en Salmo 130. Salmo 130 es uno de los salmos de ascenso. Es lo que Israel usaba cantando juntos, hacía y esperando en lo que Dios estaba haciendo. Entonces, este salmo dice un cántico de ascenso gradual. Y podemos en un sentido verlo como el salmista está en un lugar profundamente bajo y se va gradualmente ascendiendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, con eso en mente, leemos Salmo 130. Cántico de ascenso gradual. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, pedimos por claridad. Pedimos que nosotros podamos entender la profundidad de nuestros pecados, pero también no quedarnos ahí en esa postura o en ese lugar. Pero entendiendo nuestros pecados, que eso nos lleva a ti, oh Dios, a ver que hay misericordia en ti. Y también que eso no nos lleva solo a pensar en esa realidad, pero a anunciar esa realidad. A reconocer que nuestra única esperanza es Cristo. Oh Dios, no hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque nosotros sabemos que nuestra única esperanza es a través de la obra de Cristo, que murió por nosotros para darnos esperanza y redención y redimirnos de nuestros pecados. Oh Dios, háganos ver a Cristo. Háganos entender que tú eres suficiente y tu palabra útil para nosotros y eficaz. Corrígenos, oh Dios. Cáusanos correr a ti. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nosotros, como iglesia, cantemos esta canción. La semana pasada, nosotros estábamos cantando en la mañana, de lo profundo, clamo a ti. Y nosotros cantamos esto porque es un salmo, y los salmos están diseñados para cantar. Deberíamos ser gente que cantamos la palabra de Dios.
Pero no sé si ustedes han notado que a veces cuando cantemos esta canción, Ariel está ahí atrás y empieza un poco lento. Empieza con de lo profundo clamo a ti. Y es como, ya, vámonos. Pero empieza bien lento. Pero al final, nosotros estamos cantando, si muchas nuestras faltas son mayores su potencia. Entonces ha llegado un punto, porque este canto inicia en las profundidades. Inicia con pecado, inicia con el salmista luchando con la realidad de quién es él y cómo él debe ver y entender su propio pecado. Y al final nos lleva a donde está Cristo y la esperanza que hay en Cristo. Entonces, si ustedes quieren saber a dónde vamos a iniciar en las profundidades hoy, en cosas profundas, hablando de nuestro pecado. Pero no nos vamos a quedar allí. Entonces, eso es lo que queremos que nosotros veamos hoy. Primeramente, la profundidad de nuestros pecados. La profundidad de nuestros pecados. Segundamente, esperanza en el carácter de Dios. Esperanza en el carácter de Dios. Y tercero, proclamando las bondades o la redención de Dios. Entonces, primeramente veamos la profundidad de nuestros pecados. Versículo 1 dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Encontramos el salmista luchando con su lugar. Él está luchando en este lugar, luchando con su propio pecado. Eso es lo que él dice. No es que él está luchando con su situación, no está hablando de cosas físicas que han pasado alrededor de él. Hay otros salmos que tienen que ver con esto, pero en este texto él está luchando con su pecado, con su propio corazón, con sus propios pecados. Y él, primeramente, lo que debemos hacer es, en medio de eso, no está tratando de mejorar su situación para ir a Dios. ¿Qué está haciendo él? Orando a su Dios. Desde ese lugar. No está diciendo, yo voy a limpiarme, hacerme mejor para que yo pudiera llegar a Dios. No, en esta profundidad, en esta cosa tan difícil, en mi propio pecado, voy a correr hacia mi Dios. Voy a ir a Él y dice, he clamado a ti. A la voz escucha, Él está pidiendo a la voz de mis súplicas. Oh Dios, estoy en esta situación. Oh Dios, he visto lo profundo de mi corazón y las iniquidades que hay en ello. Y vista esa realidad, me he causado a correr hacia ti. Nosotros cantamos otra canción que se llama Oh venid. Y dice, oh venid los abatidos que en miseria de pecado están. Si tú piensas que lo vencerás, nunca a Cristo buscarás. Entonces no es decir, no es que yo debo ganar contra mi pecado y en esa manera limpiar mi vida un poquito y ir hacia mi Dios. No, es en medio de esa situación, es entender en esa profundidad la única esperanza que tú tengas, que nosotros tenemos, es Cristo Jesús. Es ir hacia Él, reconociendo que estamos en esta situación por nosotros mismos, porque Él está diciendo, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, lo que yo tengo en mi corazón, si tú tuvieras en cuenta todo lo que yo he hecho, todas las cosas que nadie sepa de mí, y lo que he hecho en privado y en público, no hay manera de llegar delante de ti. Y eso es lo que ha causado bastantes pastores de hablar de la pecaminosidad del pecado. ¿Qué tan profundo es nuestro pecado? Familia, si nosotros no entendemos qué tan pecadores somos,
entonces no necesitamos un Dios tan lleno de gracia y misericordia. Si mis faltas no son muchas, pero son pocas. Si cuando yo veo mis propios pecados y yo quiero excusarme por no ser tan malo como otros, es no entender la profundidad de mi pecado. Cuando yo siempre tengo excusa por mis pecados y decir, si ellos no hubieran hecho y quiero escapar de la responsabilidad de mi pecado, estoy causando que la profundidad de mi situación no es tan malo. Pero ¿cómo caemos en esto? Que nosotros tenemos excusa acerca de la profundidad de nuestro pecado. Y mi pregunta para nosotros sería esto. En un momento en su vida, usted se ha encontrado a ti mismo en este lugar, abrumado por tu pecado. Abrumado por tu pecado. Que a las 2 de la mañana se levanta y hay cosas ahí causándote pensar en tu pecaminosidad. Has pasado un tiempo en su vida cuando usted podía decir con el salmista, oh Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Has pasado tiempo entendiendo la profundidad de tus pecados. Cuando usted mienta, no es solo una mentira blanca. No es algo tan light. Pero es algo profundo. Es algo contra un Dios santo. Nosotros acabamos de cantar hoy en la mañana la primera canción. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Que cuando encuentro la gloria de mi Dios, eso causa que yo entiendo que yo soy un hombre inmundo, lleno de pecado en mi corazón. Más profundo de lo que he pensado. En esta semana he pecado. En esta semana he entendido que he pecado contra mis niños, contra mi esposa, contra gente de la iglesia. En varias maneras, en palabra, en pensamiento, en acción. En la manera que nosotros tratamos a nuestros pecados, a veces queremos pensar que solo son unas cosas light o liviana. Pero cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado, nos causa decir con el salmista, oh Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y eso me causa pensar como un poco de aplicación. No sé si ustedes han tenido la oportunidad para leer un libro de Thomas Watson que se llama Los 10 Mandamientos. Pero si usted quiere entender la profundidad de tus pecados, puede leer ese libro acerca de los mandamientos. O puede ir al catecismo menor o mayor, que va a hablar de nuestras responsabilidades positivas y negativas en los mandamientos. Y puede ser que ustedes están diciendo, ok, ¿por qué estamos hablando de esto de pecado y la profundidad del pecado? Es que eso nos causa correr a nuestro Cristo. Si yo no entiendo que mi pecado es tan profundo, que cuando hablo mal de mi esposa o mis niños o de otra gente, estoy pecando no solo contra ellos, pero contra Dios. Si no entiendo esa profundidad, cuando hablo mal del gobierno y los líderes que han sido puestos sobre mí, cuando no quiero guardar el día del Señor, cuando tengo pensamientos acerca de otra gente, si soy hombre o mujer casado y tengo pensamientos en otro o con el deseo para otro o otra persona, solo el pensamiento muestra dónde está mi corazón. Es contra Dios, no solo contra la persona. Entonces, la aplicación sería si nosotros hemos llegado a este punto. Piénsalo así en esta semana. ¿Cómo ha quebrado o ha visto su pecado en sus palabras?
en las cosas que ha discutido o en las cosas que ha dicho. Acerca de familia, acerca de esposa o esposo, acerca de sus niños, acerca de compañeros de trabajo, compañeros de escuela. ¿Cómo hemos guardado nuestra boca o dónde podemos ver la profundidad de nuestro pecado allá? O puede ser en acción. A veces nosotros decimos, no he hecho nada contra alguien, pero en enfriarnos hacia gente, actuamos de maneras para manipularlos para nuestro bien y para que nosotros tengamos control sobre situaciones. A veces padres hacen eso con sus niños, o esposos y esposas hacen eso en matrimonio. Guardan su amor para controlar. Acción pecaminosa por lo que alguien ha hecho a ti, va a responder en esa manera. ¿Cómo puede ser que eso es algo que está sucediendo en acciones, en cómo hemos tratado a nuestros vecinos, prójimos, familias? O puede ser en pensamientos, que nunca llegó a acciones ni palabras. Pero aquí en mi cabeza había pensamientos acerca de otra gente, que eran cosas de matarlos en mi mente y en mi corazón. Y podemos decir que esa es una profundidad que no he controlado mi mente en mi pecado, en tratar a otros mal. Familia, puede ser que ustedes se sienten que está pegando esto tan duro. Pero si no entendemos la profundidad de lo que es nuestro pecado, en un sentido, nunca entendemos Domingo de Ramos en la entrada triunfal en lo que hizo Cristo. En mi experiencia, familia, nuestra tendencia es dar excusa a nuestros pecados. Es chiñarlos y tenerlos y guardarlos y mostrar caridad a nuestros pecados. Decir, no, pero esto es mi mascota favorita acá. No voy a hacer nada con nuestro pecado. O dar excusa y llegar a decir, perdóname por eso. Pero si usted no hubiera, no. Eso es no entender la profundidad de nuestro pecado. No es entender que yo soy el problema más grande en mi vida y a veces en la vida de los demás. Pero a veces queremos decir, no, pecado no es algo tan horrible. Pero Cristo tomó forma de siervo para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque nuestro pecado era tan profundo. Tenía que venir y tenía que ser alguien quitado en un sentido, saliendo de la presencia de Dios. Siempre está delante de la presencia de Dios, pero saliendo del cielo, tomando forma de siervo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, la medida es más grande de lo que hemos pensado. Es que debemos ser gente que estudia la profundidad de nuestro pecado. Que debemos pensar más en qué es mi pecado. Hoy en la mañana estaba pensando en esto nuevamente. Y yo soy alguien que a veces estoy un poco molesto por ciertas cosas. Y la cosa me molesta y es algo de adentro de Aarón. Y algo va a molestarme. Y en vez de luchar contra ella y ser honesto, quiero guardarme y decir, no, alguien hizo algo. No. Familia, el problema que nosotros tenemos hoy en llegar acá es esto. Es nuestros propios corazones que hemos llevado así a la iglesia hoy. Nuestras iniquidades. Y que eso debe causarnos doblar la rodilla. Entonces quiero animarles en esta Semana Santa, que a veces Adam acaba de orar, que nosotros a veces, vacaciones, tiempo para salir, ver y ir. Pero cuando pensamos en esa semana de Cristo, esa última semana, yendo a la cruz, y llegamos a jueves y viernes, que pensamos en la profundidad de nuestro pecado.
Que la manera para ser salvo, que mis pecados livianos que yo pienso que son tan light, son más profundos y más heavy de lo que he pensado. Y que eso es la razón por la cual Cristo vino. Y pensé solo predicar esta sección y dejarlo así. Es decir, oremos y nos vamos de acá. Porque en un sentido, familia, por Aarón mismo, es algo que debemos pensar profundamente. A veces decimos algo, hoy en día no queremos hablar de la profundidad de nuestro pecado. Queremos llegar tan rápido a versículo 4. Pero en ti, sí, hay un pero en ti. Y voy a mencionarlo. No voy a dejar en ese lugar. Pero a veces debemos estar delante de un Dios. Como Isaías en Isaías 6. Cuando encuentra la gloria y la santidad de Dios. Su respuesta es, no puedo estar delante de ti. No debo tener acceso, porque yo sé qué tan oscuro es mi corazón. Es tan profundo el pecado que no quiero que me vea, ni quiero estar en su presencia, porque yo sé que tú eres santo y yo no debo estar delante de ti. Y a veces debemos vivir en esa experiencia en un sentido. Entonces, si su respuesta a esto es, pero Aarón, no soy tan malo. Entonces puede ser que debes quedarse pensando, leyendo los mandamientos, viendo y entendiendo la profundidad de su pecado. Cómo has quebrado mandamiento 1, 2, 3 y 4 que tiene que ver con Dios. Cómo has quebrado 5 a 10 que tiene que ver con su prójimo en esta semana. Pero puede ser que usted es alguien que siempre sabe bien todos sus pecados. Casi no puede vivir con gracia en su propia vida. Usted es alguien que siempre está ahí casi castigando a ti mismo. Oyendo a otros confesando sus pecados a un punto de decir que tengo que vomitar todos estos pecados que tengo. Que en un sentido es bueno, pero en un sentido debemos llegar a donde llegue el salmista, que él viene y llegue delante de su Señor y muestra que su esperanza está en el carácter de Dios, en quién es su Dios. No se queda en ese lugar tan profundo. Entonces, si usted es alguien que vino hoy y está luchando con la profundidad de su pecado y entiende bien que sos pecador y su única esperanza es Cristo, corre a Cristo. Si usted puede, si yo estoy ahí afuera después de la prédica y yo digo, ¿cómo va esta semana? Yo pequé qué bueno. Pero ¿dónde debemos ir? No a nosotros mismos, no a decir, voy a limpiar esta cosa. Es interesante que una de las cosas que escuché esta semana en preparación era Ligon Duncan hablando de John Piper. Y John Piper estaba hablando de sus dudas de la fe. Y John Piper dijo, mire, la cosa que me ha causado dudar la fe no es gente que van contra la Biblia. No es que gente tiene sus quejas contra la Biblia. La cosa que me ha causado dudar la fe es mi crecimiento en santificación, es ver mi propio pecado y ver que no he logrado mejorar o avanzar. Veo que soy todavía lleno de pecado. Familia, eso nos causa entender la gloria de Dios. Y entonces en esta semana que tenemos puede ser un poco más de tiempo de pensar en estas cosas, te invito a pasar tiempo pensando en la profundidad de tu pecado, pero también pensando en esta realidad de versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas temido, para que Dios sea temido. Un pastor de Inglaterra que se cayó en unos pecados muy profundos. Estaba predicando semanalmente, pero todavía tenía 2
otras mujeres que él estaba en adulterio con ellas. Uno de sus amigos lo llamó y dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que usted se cayó en eso? Y él dijo, creo que dejé de temer a mi Dios. Entender mi pecado me causa temor de mi Dios por su santidad y temor de mi propio pecado. Porque me causa gloriar en Él y buscar mi perdón solo en Él, no en mí mismo. A correr y entender que Él es un Dios santo, todopoderoso, un Dios que muestra su gloria y causa que nosotros entendemos que nosotros no debemos tener acceso. Entonces esto de entender su pecado causa que hay este versículo, pero en ti hay perdón. Si hoy usted ha llegado y ha pensado, pero hay tantos pecados en mí, Aarón. Esta escritura dice, pero en Dios hay perdón. Hay perdón. Pero Aarón, usted no sabe. Pero mire, él está hablando con Dios. Dios sabe todo. Puede ser que nosotros escondemos nuestros corazones. Puede ser que nadie vea lo que está pasando en nuestros corazones, pero Dios lo vea y eso es, en ti hay perdón. Entonces, ¿a dónde voy a ir? A mi Dios. Mire versículo 5. Espero en el Señor. En Él espero mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Lo que Él está haciendo es viendo y entendiendo que en la palabra de Dios nosotros encontramos la gloria y la santidad de nuestro Dios y su carácter. Y en eso nosotros entendemos qué tan glorioso es Él. Y nosotros podemos entender que nuestra única esperanza debe ser basada en Él. Y me gusta que Él dice, espero en el Señor. Él espera mi alma y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinales a la mañana. Es decir, que mis ojos están puestos en Él esperando. Puede ser que Él no está diciendo que Él salió de esa profundidad así. Pero en medio de esa profundidad sus ojos están puestos, ¿dónde? En su Dios, viendo a su Dios, dependiendo de su Dios. Entonces una de las cosas que debemos hacer, familia, es entender la profundidad de nuestro pecado, pero también la gloria de nuestro Dios. Conocer el carácter de nuestro Dios, eso nos causa tener esperanza en Él y quién es Él. Eso es porque vayamos a la palabra, porque en la palabra encontramos a nuestro Dios. Otro libro que ustedes pueden leer es el libro de J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo. Es entender el carácter de nuestro Dios. Qué tan glorioso es nuestro Dios. Y entender eso, causarnos descansar en Él. Mire, Él está teniendo este conflicto en Él mismo. Diciendo, estoy luchando con mi pecado, pero yo sé quién es mi Dios. Estoy esperando en Él. Y es algo que a veces nosotros no queremos hacer. Esperar es algo que aún no lo hacemos bien. Estaba pensando esta semana acerca de la idea de recuerdo, porque hemos estado viendo una serie, un programa vieja de los 90. Yo con los niños, y yo recuerdo cuando salió el martes y qué teníamos que hacer después de ver ese programa de 30 minutos. Esperar una semana. Y ahora podemos ver todas en una sentadita. Y los niños, otro papi. Pero en este texto estamos siendo empujados a esperar para nuestro Dios. Puede ser que no nos ha dado alivio de esa sensación de nuestro pecado. Pero voy a esperar en mi Dios. Voy a tener mis ojos puestos en Él. Voy a dejar que su palabra me cambie y sigue cambiándome.
no veo avance en esas áreas de mi vida, entonces mis ojos van a estar puestos en mi Dios, que dice que Él va a terminar la obra que Él inició en mí y Él va a verlo hasta completarlo en mí. Mis ojos están puestos en Él. Mire que Él está luchando con eso y no significa que salió de un rato. A veces nosotros queremos decir, no, salga de allá. No se siente esa profundidad, pero a veces debemos dejar que nuestros niños, nuestros familiares, nuestros conocidos pasan por la profundidad de su pecado. Pero seguimos apuntándoles a Cristo, a nuestra única esperanza, mostrándoles que Él es suficiente. Y eso nos causa a ver el tercer punto, que es anunciar o hablar de la redención de Dios. Mire, cuando Él está en la profundidad, está luchando con su pecado, lo que está pasando con Él. Después Él pasa diciendo, mi esperanza está en el Dios en lo cual voy a esperar. Pero en 7 y 8, Él empieza a hablar de las buenas nuevas del Evangelio. Versículos 7 y 8, hay un cambio. 1 a 6 ha sido algo hecho en primera persona. Él hablando de Él. Yo estoy en esta situación y Él está hablando que en ti hay perdón para que seas. Espero, yo estoy esperando. Pero después en 7 y 8, ¿qué hace? Empieza a hablar con los demás. Empieza a anunciar esta verdad. Dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Cuando Él entendió su pecado, cuando Él entendió que Dios es suficiente, hay misericordia en Él. Lo que causó era un deseo para que otros sepan. Es para que Israel depende de este mismo Dios que hay. Al final de versículo 7, en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Es decir que, en un sentido, esto es el Evangelio. Pecado, esperanza en Dios. ¿Y quién está haciendo la redención? ¿Salmista? No. ¿Cristo? Sí. Es que esto lleva a nosotros a ver la gloria de Cristo. Entonces eso significa que puede ser que usted se siente tan abrumado por su propio pecado, abrumado por lo que tú puedes ver en su propia vida, falta de avanza contra ciertos pecados que siguen pegando contra ti. Pero Él está diciendo, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Hay misericordia. Hay misericordia. Aunque otros hermanos o gente creyente puede ser que no está dándote misericordia, Dios está lleno de misericordia. No significa que nuestros pecados no tienen consecuencias físicas en este mundo, pero significa que hay en Cristo suficiente misericordia para perdonarte. Que usted puede correr hacia Él y debemos pensar en cómo puede ser que Él dice, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Porque cuando Cristo vino, Cristo tomó forma de siervo. Y cuando veamos en el Antiguo Testamento, el proceso para que ellos pudieran ser salvos era que iban a agarrar una cabra. Iba a poner sus manos sobre ello y tirarlo de afuera del campo. Y sobre ello era toda la iniquidad del pueblo. Ese cabra estaba echada por afuera para que ellos pudieran ser salvos. Y en esta semana, cada domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Pero en esta semana, por la gracia del Señor, todo Honduras está parado por pensar en este lugar. Entonces ahí es un buen momento para hablarlo con sus vecinos y sus prójimos. Decir, si no tiene lugar para escuchar las buenas nuevas, venga a la iglesia el domingo. Pero mire que esa cabra estaba tirada afuera. Cristo vino como ese cabra. Y sobre Él fue puesto todos nuestros pecados.
Para que en el camino, en esta entrada triunfal, Él estaba caminando hacia la cruz a donde Él iba a decir que la ira de Dios había caído sobre Él. Lo que cada uno de nosotros merecemos está cayendo sobre Él. En ese viernes, cuando Él está en el proceso de morir, mi pecado estaba en sus hombros. Tu pecado estaba en sus hombros. No solo sus pecados graves, pero tus pensamientos, tus mentiras, tu guardando rencor y enojo, tu falta de amor por tu prójimo o por tu esposa o esposa, por no perdonar. Todas esas cosas que a veces decimos que son justos por lo que gente han hecho a nosotros, se cayó sobre Él. Para que nosotros podemos decir, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Y la respuesta es, solo hay uno, y es Cristo. Porque no había pecado en Él. Él podía permanecer en ese lugar santo porque era perfecto. El único hombre, Dios hombre, con todo cayendo sobre Él. Para que nosotros pudiéramos ser salvos y podemos decir, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Que Él fue expuesto a la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, familia, en vista de este texto, si sos creyente, corre a este Cristo. Depende de Él. Pero también sigue dependiendo de la palabra de Dios y no decir, soy salvo, entonces ahora puedo seguir pecando. No, que la palabra de Dios sigue mostrando su pecado. Que en camino a la casa usted puede decir, fíjese que yo he pecado contra esta persona y esta persona. Tuve una plática con uno de mis niños hoy acerca de esta verdad. Nunca quiere reconocer su propio pecado. Y estaba diciendo, mire, usted nunca quiere reconocer su propio pecado. En decirlo era, Aarón, vos tampoco quieres reconocer su propio pecado. Entonces puede ser que hoy en la tarde que piden, oh Dios, muestra a través de tu palabra mi pecado contra los demás. Y que no me quedo en ese lugar, pero busca pedir perdón y correr a nuestro Cristo y encontrar perdón, porque Él está listo para dar perdón. Es suficiente para perdonarte. Pero si no sos creyente, todavía lucha con la idea que esta gracia que está siendo dada no es suficiente para tus pecados. Pero Aarón, yo he hecho esto. Yo puedo decir con el salmista, porque en el Señor hay misericordia. Y en Él hay abundante redención. Eso significa que su gracia es mayor que tu pecado. En esta semana que nosotros pensamos en esta realidad de la resurrección el siguiente domingo, que nosotros podemos pensar en la profundidad de la gracia de nuestro Dios. También la profundidad de nuestro pecado que costó la vida de Cristo. Pero eso nos causa a correr a un Dios todopoderoso. Padre Celestial, gracias por Salmo 130. Que puede ser que nosotros nos encontramos a nosotros mismos hoy en día. Que luchamos para orar, o luchamos para leer, o luchamos para estudiar tu palabra.
¿O hemos dejado de temer a ti, oh Dios? Que nosotros chiñamos a nuestros pecados y dar excusa por nuestros pecados. Oh Dios, perdónanos por eso. Cáusanos ver que hay perdón que puede ser recibido solo en Cristo. Que es tú que estás redimiendo gente, no nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Oh Dios, darnos convicción de pecado, pero no nos deja en ese lugar como sucede en este salmo, oh Dios. Cáusanos entender el pecado y cáusanos llegar a la cruz, a entender que nuestra única esperanza no es que seamos mejores personas, pero es para que nosotros encontramos redención en Cristo Jesús. Y eso cambia nuestras vidas y la manera que nosotros vivamos, para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.